Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestra sala de redacción al señor Héctor Corrales. Él es el director de Nodo y nos acompaña nuevamente aquí en esta redacción para analizar algunos temas de la agenda nacional. Buen día, Héctor. Mucho gusto. Muchas gracias, Lina, por tenerme. Gracias. Héctor, bueno, como siempre, pues tenemos una agenda bien amplia, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo ve la situación? Sabemos que Nodo sacó nuevamente un informe, un análisis de un panorama de cómo está la situación a nivel nacional, más que todo en el campo político. Sí. ¿Cuáles son esos escenarios que están visualizando de momento? Bueno, tal vez comenzar primero como algunos factores que están moldeando la coyuntura primero, ¿verdad? Y ha sido, digamos, unos últimos 20 días, unas últimas 3 semanas bastante cargadas de diferentes eventos políticos que han cambiado lo que yo miro como el balance de fuerzas ahorita, y especialmente jugándole en contra al favor de Libre. Realmente les ha golpeado bastante fuerte una serie de eventos, ¿verdad? Entonces, el primero creo que fue la deserción de referentes morales, de gente que era reconocida en Libre, tirando básicamente una condena moral de que Libre había perdido su camino. Después vinieron las acusaciones de narcotráfico por parte de la fiscal de los Estados Unidos, que eso señala tanto como a las Fuerzas Armadas, pero también como las autoridades civiles que son responsables de comandarla, ¿verdad? El tercer aspecto fue después el daño reputacional o la crisis de imagen que se le vino al Ministerio Público después de que el fiscal Joel Zelaya sacara los audios que supuestamente comprobaban un complot de asesinar a Manuel Zelaya. Que más que una condena o un repudio o una indignación, la gente se volcó a la burla, a los memes. Entonces ya llegar a un nivel de esos en que alguien no es tomado para nada en serio, pero que conduce una institución tan importante, es un golpe tan fuerte, especialmente cuando se mira de que lo que estaba haciendo era un mandado para Libre, ¿verdad? Entonces eso le repercute no solo a él, sino que al Partido Libre. Y el último factor es después lo que llamo una coalición de rechazo, que es realmente Libre la que termina de cristalizarla y de permitir de que estén unidos bajo un sentido común de que hay un crecimiento de comportamiento autoritarista en Honduras, de que la democracia está en riesgo y de que la intolerancia no tiene espacio de verdad en nuestra sociedad, y que estábamos llegando a un punto de quiebre. Entonces, y si se fijan también, estos son la formación de esta, digamos, no de una coalición formal, sino de qué es lo que derrama el vaso, es cuando el Ministerio Público también decidió intervenir el Consejo Nacional Electoral en una forma de chantaje judicial a las consejeras que quedaban. Entonces, creo que todos estos factores le han jugado bastante en contra a Libre, y por eso mencionamos en el informe de que el Libre mantiene el poder formal, ¿verdad? Como alguien que ostenta o que conduce el gobierno, pero que ha perdido toda autoridad moral frente a la población a la que debe servirle, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos lleva, realmente cambia poco los escenarios que hemos venido diciendo, pero y en esta vez no proyectamos ningún resultado electoral, sino que simplemente cómo se va a ir desarrollando la coyuntura, y el escenario más probable es una polarización prolongada, así como lo hemos venido viendo. No sentimos que los conflictos en el Consejo Nacional Electoral ya se resolvieron del todo. Vemos una alta probabilidad de que salgan nuevos conflictos en el CNE. Después, el segundo escenario que vemos es uno de desescalada de Libre. Realmente es un escenario de baja probabilidad, pero que estratégicamente es un escenario que Libre debería considerar. Lo que pasa es que implica tomar acciones que difícilmente Libre tomaría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una es la renuncia de Joel Zelaya y desmediatizar el Ministerio Público como un elemento
de instrumento político. Después la otra es dejar de boicotear el proceso electoral, de bloquear el calendario electoral y otra serie de acciones que servirían para desescalar la situación y minimizar el impacto de esta crisis política. Y el último escenario de menos probabilidad, pero subiendo su probabilidad, es uno de una ruptura institucional, de un resultado de una acción desesperada en el sentido de que el partido de gobierno sienta que no tiene salida y que no considere la desescalada como una estrategia válida. Hemos visto en los últimos días, Héctor, que ha bajado la conflictividad. Bien lo anotaba usted en el CNE, por lo menos aparentemente, vemos que hay calma, que hay hasta camaradería, se podría decir, entre los consejeros del CNE, pero ¿será tan superficial que está proclive a una nueva crisis? ¿Y qué elementos generarían nuevamente esta crisis en el CNE? Bueno, a mí me parece interesante también ver cómo se reían y ayer cómo se abrazaban, el rol de alguien religioso también en ir a que se dieran la paz también, pero aquí lo fundamental es que el conflicto no origina por razones personales de los consejeros en sí mismos, no son desacuerdos profesionales entre esas tres personas, sino entre fuerzas mucho más poderosas y mayores y algunas dentro de los partidos que esos consejeros representan y otras fuerzas fuera de los partidos. Entonces, creo que por el momento llegaron a un estilo de, no puedo decir un acuerdo, porque el acuerdo se llegó después de que el fiscal interviniera el Consejo Nacional Electoral y pusiera bajo investigación a los tres consejeros. Es decir, la consejera Cosette López estaba a las 7:30 de la noche hablando con Fernando del Rincón diciendo que tenía una pistola en la sien. Y horas después estaba anunciándose un acuerdo sobre cómo se iba a resolver lo del TREP. Entonces, esas cosas es importante de que por lo menos, o sea, tengamos elecciones, ¿verdad? En ese momento teníamos dudas de si eso se iba a destrabar. Lo que pasa es que no podemos perder de vista de que lo que se dio ahí es de que las elecciones se iban a dar, pero bajo las reglas y bajo la presión y bajo el chantaje del oficialismo. Entonces creo que por el momento todo va caminando bien, no hay conflicto entre las fuerzas externas hacia los consejeros, pero estamos casi seguros de que estas razones de conflicto se van a dar de nuevo. Una de las que identificamos en el informe es el resultado de la licitación para el TREP, en el que hay bastantes oferentes, pero que es importante de que las ofertas sean de calidad y de que el proceso absolutamente sea transparente e irrefutable y que ninguno de los partidos venga a decirte que el proceso estaba viciado, ¿verdad? Entonces esa es una responsabilidad enorme que tiene el CNE ahorita de hacer eso, pero hemos visto desconfianza de parte de la oposición en la compañía específicamente de Smartmatic, ¿verdad? Y es una de las compañías que, como sabemos, llevó a cabo las primarias, ya tiene experiencia en hacer las elecciones aquí en Honduras y entonces tiene buenas posibilidades de ganar. Entonces lo importante es cuál va a ser la reacción de los partidos de oposición si gana Smartmatic. Entonces vemos ese como un posible punto de inflexión, un nuevo posible conflicto entre los partidos, no entre los consejeros, entre los partidos. Sí. ¿Y cómo deberían de actuar entonces los partidos de oposición principalmente en este escenario? Pongamos que gana Smartmatic, hay otras empresas, pero se habla de que la que tiene mayores posibilidades pues es esta. ¿De qué depende que al final no se dé ese conflicto? Tiene que ser un trabajo técnico dentro del CNE transparente. Sí, o sea, el CNE, dado su falta de credibilidad y todas las, digamos, los tropiezos que han tenido, principalmente la ruptura de confianza que crearon en el manejo de las primarias, ¿verdad? Y su relación con las Fuerzas Armadas, y el conflicto realmente que se dio adentro, ¿verdad? Eso creo que los dañó bastante. Entonces, para recuperar esa confianza o para que nadie les pueda
decir es que nosotros no confiamos en ustedes. El proceso en sí tiene que ser radicalmente transparente, es decir, ser completamente abierto las ofertas, de que la gente pueda ver qué es lo que está pasando, de que haya veeduría internacional y finalmente un sello también de validación de el proceso se hizo bien. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y que cuando ese resultado si resulta de un proceso transparente, que todos los partidos lo acepten, ¿verdad? Que no haya ninguna condición o haya ninguna excusa para crear un conflicto porque haya un problema reputacional. Lastimosamente la reputación de Smartmatic no es la ideal, pero si pasan el proceso y están limpios en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es evitar una crisis y seguir en el Estado de Derecho, ¿verdad? Así que primero la madurez de aceptar y que no se activen planes de seguir bloqueando el proceso electoral. Y hablando de la institucionalidad, vimos los serios problemas que se dio también con las Fuerzas Armadas en las primarias y ahora pues también con la intervención del Ministerio Público. ¿Cómo sanear esa relación de las Fuerzas Armadas ya para las próximas elecciones generales? Porque pronto también se anunciará el paso nuevamente de las Fuerzas Armadas al CNE. Sí, bueno, yo creo que después de los conflictos principales que vimos alrededor de las primarias, que fue el intercambio de acusaciones entre Roosevelt Hernández y Cosette López, y después la defensa de cada uno de ellos sobre qué era lo que estaban, de lo que cada uno era responsable, vimos después de que hubo un conflicto entre las Fuerzas Armadas y la prensa. Entonces creo que las Fuerzas Armadas en los años pasados eran parte de un proyecto o eran parte de una alianza para apoyar en la refundación de Honduras en un proyecto político de libre, ¿verdad? Entonces las primarias le suben el costo al Estado Mayor Conjunto de ignorar a los mandos medios en el respeto institucional que le tienen a la identidad de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces vemos que aunque hayan conflictos con la prensa, se baja un poco la visibilidad de Roosevelt Hernández y eso pensamos, puede ser eso una estrategia como de decir el daño reputacional es muy grande y necesitamos mantener estables las Fuerzas Armadas a lo interno, o si es una retirada que le dice al proyecto de libre vamos a apoyar pero hasta acá. Lo que sí es cierto es de que hay una inclinación ideológica de Roosevelt Hernández hacia lo interno de las Fuerzas Armadas, en la que lo vemos con frecuencia expresando conceptos de desigualdad y repitiendo líneas como las 10 familias o la oligarquía. Entonces, eso es algo que preocupa en términos del alineamiento de una institución que debe ser apolítica hacia un proyecto político. Ahora, la acusación de narcotráfico de la fiscal les pega directamente a ellos, ¿verdad? Y eso viene también, hay que verse alrededor de que esto viene con un conflicto con Nicolás Maduro, ¿verdad? Y la acusación está relacionada directamente con Nicolás Maduro. Entonces, las Fuerzas Armadas están absolutamente claras de que si ellos siguen apoyando a un gobierno que es pro Venezuela, eso va a tener repercusiones, ¿verdad? O sea, esto no es como que se queda así nomás. O sea, cuando a usted digamos, quieren hacer una batalla como la que le están haciendo a Maduro, una de las cosas que le hacen es cerrarle su círculo de apoyo de los diferentes países que lo apoyan, y entonces al quitarles ese apoyo se abre un abanico de opciones, y el abanico de opciones incluye sanciones personales. Entonces pueden venir sanciones personales para los oficiales de las Fuerzas Armadas que Estados Unidos ha identificado como involucrados en el narcotráfico, si es que los ha identificado, o sanciones individuales para las personas en el Poder Ejecutivo que tengan conocimiento y sean cómplices de eso. Y además de estas sanciones de repente individuales, personales, como usted lo apunta, saben que pueden venir también sanciones a nivel de país, sociopolíticas y quizás también económicas, ¿no? Bueno, esos son casos bastante extremos porque dañan más a la población que lograr realmente un acometido de sacudir a alguien
para que cambie su comportamiento. O sea, si nosotros ponemos ver sanciones económicas, realmente sí afectan a la población y a la economía de un país, entonces lo mejor es que sean sanciones dirigidas exactamente hacia ellos. Ahora, sanciones económicas no podemos negar de que en casos extremos a lo que le apuntan los Estados Unidos son a la parte del sector privado que ayuda a sostener a un gobierno dictatorial. Entonces, ese tipo de sanciones las hemos visto en Nicaragua, las hemos visto en Venezuela, y con el mismo concepto de jalarles la alfombra, de quitarles el apoyo a un dictador. Entonces, en términos de sanciones económicas, antes de llegar a sanciones como todas las exportaciones de Honduras no pueden llegar a los Estados Unidos, se van a ir también por sanciones individuales hacia empresarios que puedan estar apoyando directamente a un régimen dictatorial. No estamos ni por cerca de ese momento de tener un régimen militar dictatorial como el de Nicaragua o Venezuela, pero el miedo en Honduras es de que en ese camino vamos. Entonces, cuando se habla de sanciones, creo que hay que tener bien claro a dónde estamos ahorita, cuánto nos hace falta llegar y cómo Estados Unidos mide cómo va a aplicar sanciones. No debería de extrañarnos entonces salir, por ejemplo, estamos próximos a que se pueda ver la lista Engel de Estados Unidos. Vimos recientemente un informe también del Departamento de Estado de Derechos Humanos, donde también salimos pues bastante mal calificados. Y podríamos ver ya otros nombres en esas listas. Yo creo que independientemente de la vigencia legal de la lista Engel o de otro tipo de mecanismos de informe, por ejemplo, podemos seguir teniendo este tipo de declaraciones como la de la fiscal general que señalen directamente a personas también, o en documentos que se publiquen como el de derechos humanos y digamos si un año deciden vamos a hacerlo más explícito porque en este caso de derechos humanos estuvo involucrado tal y tal y tal y tal persona, o incluir un nuevo capítulo en los reportes de seguridad y narcotráfico en el que y hemos identificado que tal y tal y tal. Entonces yo creo que ese tipo de presión se puede ir subiendo, ¿verdad? Nuestra percepción inicial era de que los Estados Unidos no estaba siendo un participante muy activo en crear, digamos, un giro de timón o una corrección para que las elecciones se dieran pacíficamente, pero vemos de que hay algunas acciones o declaraciones que han tenido un impacto severo en cómo están ocurriendo las cosas, y reuniones que son públicas en los medios de la representación diplomática aquí con personas clave. Sí. Y bueno, hablando también de estos giros, Héctor, el fin de semana fuimos testigos de la gran caminata de oración por la paz, la justicia y la democracia en Honduras, y este también se considera un mensaje clave tanto para el gobierno como para la oposición de cara a las próximas elecciones. Sí, yo creo que es un mensaje, bueno, regresando al punto inicial de que esta coalición de rechazo o este grupo de rechazo a la situación actual, primariamente el mensaje se le manda a la clase política, pero principalmente al libre como el responsable de mantener la gobernanza en el país y de hacer respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces creo que primariamente el mensaje es para ellos, ¿verdad? Y el mensaje radica en el enseñar de que son más los que están rechazando la situación actual y diciendo esto es inaceptable, ¿verdad? Nosotros queremos la paz y queremos la democracia y no es el camino en el que vamos a salir a demostrar de que eso es inaceptable. Entonces lo que demuestra también es de que hay una enorme cantidad de gente con el que le resuena ese mensaje, no solo los grupos religiosos, pero también de que esta caminata fue una oportunidad para enseñar de quienes están tan comprometidos con la democracia, de que van a participar en la observación de las elecciones generales y de que van a ayudar a que las cosas se mantengan pacíficas
y de que se respeten los resultados. Entonces eso creo que me parece muy importante. Y solo un comentario sobre las caminatas, porque la reacción del gobierno ha sido desde antes de las caminatas desmeritarlas y meterlas como que las iglesias eran unos vendidos y de que el bipartidismo, la oligarquía estaba financiando y organizando esto. Y usted no puede negar de que las caminatas son políticas, pero no son partidarias. Se desinvitaron a los líderes de los partidos políticos, pero las marchas, las caminatas tienen definitivamente un mensaje político de esto es con lo que yo estoy inconforme. Ya para las elecciones, de parte de la ciudadanía, ¿cuál es el papel que debemos de desempeñar todos como ciudadanos para tener ese derecho de ir a ejercer el voto y bueno, la exigencia también de que se respeten las zonas? Sí. No, yo creo que hay que seguir reflexionando sobre cuál es el mensaje que dejaron las caminatas, no solo en el sentido de cuál es la filosofía o cuál es lo que se va a ir a expresar, pero sino la magnitud con la que se fue a expresar también, y que la gente que no salió o que no pudo salir, que se siente identificada, que sí participe en el día de las elecciones, siendo un ciudadano responsable de que primero de que va a ir a votar, después de que va a observar y a contribuir a que las elecciones se desarrollen en paz, pero principalmente a que también se eduque y se informe su voto, ¿verdad? Se eduque sobre quiénes son los candidatos que están disponibles en la papeleta para él o ella, y que vote por el mejor. Sí, la observación va a ser vital, Héctor, tomando en cuenta que hay discursos de fraude de uno y del otro lado. Claro. Entonces, ¿cómo vincularse la ciudadanía también a esta observación? Bueno, primero creo que hay una necesidad de tener una observación formal, porque no solo es de estar presente y reportar qué es lo que está pasando, si hay incidentes de violencia, eso es muy importante, pero en términos de lo que significa resguardar resultados, es importante de que, primero, de que se permita de parte de las autoridades de las juntas receptoras a que cualquier ciudadano pueda tomar foto de un acta y transmitirla y publicarla, ¿verdad? Eso creo que es absolutamente vital, y creo que el CNE tiene que ser un garante de que eso va a pasar. Con esta apertura a tener acceso a fotografiar las actas, lo que se debe llevar a cabo también es un proceso de lo que se llama una tabulación paralela de votos, o que se le conoce como conteo rápido, ¿verdad? Entonces, una tabulación paralela de votos es básicamente hacer lo mismo que hace el TREP, digamos, ¿verdad? Pero en manos de un mecanismo tecnológico ciudadano. Entonces, si eso se hace con una metodología formal y reconocida a nivel internacional, un esfuerzo ciudadano de ese tipo puede ayudar a legitimar resultados o a prevenir de que los resultados que se publiquen sean resultados de fraude, ¿verdad? Entonces es importante de que se dé de manera correcta este aspecto de la observación. Recalco de que este solo es un aspecto de la observación. Sí, y finalmente, Héctor, ¿qué escenario podríamos ver también en los otros poderes del Estado? Por ejemplo, el legislativo, que bueno, los mismos diputados lo han calificado como uno de los peores durante estos últimos años. Claro. Y estamos pues a pocos meses ya de que termine tanto el año como el gobierno. Igual el poder judicial pues no se ha visto mucho avance de lo que se prometió, por ejemplo, en las demandas de la mora judicial. Sí, bueno, tal vez comenzando por el Congreso, y me parece muy buena pregunta porque es crucial, y usted lo ve de que cuando el Congreso se activa es básicamente para resolver un problema político o que no está encontrando solución en otro lado, y que lo tiran al Congreso, lo trasladan al Congreso, a donde es un lugar donde básicamente se van a dar acuerdos o negociaciones políticas, ¿verdad? Del Congreso yo lo que puedo decir es de que su actividad legislativa está marcada por el ritmo de la agenda política del LIBRE, es decir, el Congreso se abre cuando el LIBRE quiere resolver algo o cuando le tiene que dar trámite administrativo urgente a algo, ¿verdad?
Algo que quiero mencionar sobre el Congreso y sobre el Poder Judicial en el sentido del Ministerio Público. Si nosotros vemos a las denuncias de Luis Javier Santos de que hay investigaciones paradas contra más de 200 diputados y exdiputados, eso lo que nos está diciendo es que el Ministerio Público tiene engavetado 200 oportunidades de chantaje a personas que están en el Congreso y que las pueden activar en cualquier momento para tener un resultado favorable en una negociación. Y no solo para chantajear, sino que también para mantener protegido a los diputados de su propio partido y mantener la cohesión interna en el partido. Ya sobre la Corte Suprema de Justicia, como se lo dijo, hemos visto pocos avances en el desempeño. Yo creo que ahorita lo que más espera la gente en el plazo inmediato de la Corte Suprema es de que sea imparcial en las extradiciones y de que si se llegara a dar alguna impugnación hasta el nivel de la Corte Suprema en algo que tenga que ver con materia electoral, es importante que lo resuelvan de manera imparcial, porque si no vamos a arrastrar también a la Corte Suprema a este otro grupo de instituciones que perdió toda la legitimidad. Ya puntualizando y regresando al tema político, los 3 candidatos presidenciales con mayor fuerza, ¿cómo deberían de desempeñarse ya en su campaña, en la última fase de su campaña hacia las elecciones generales? Hemos visto renuencia de ellos a participar, por ejemplo, en los debates presidenciales. Sí, primero tal vez comenzando con lo legal, creo que es importante mencionar, ¿verdad?, la importancia de la unidad de política limpia y de que esta tenga la suficiente fortaleza para fiscalizar, pero no solo eso, sino que hay una obligación de los candidatos de seguir esas reglas sin que lo fiscalicen, ¿verdad? Entonces, de no dejar el dinero del narcotráfico entrar a sus campañas y en el caso específico de Rixi Moncada, no permitir de que se haga propaganda política a través de canales estatales, algo que se está incumpliendo, que merece multas y sanciones a los directores de esos medios estatales. Después, en la parte de propuestas políticas, creo que ahí todos están fallando, no solo los 3 principales también, sino que el pueblo merece propuestas más claras, pero aquí lo que hemos estado viendo son que estamos saltando de crisis política a crisis política y lo único que sale de parte de los candidatos son las posiciones en contra de los otros y para defender lo suyo. Entonces creo que en algún momento deben pausar y decir: estas son mis propuestas, este es mi plan de gobierno, estas son mis 5 prioridades para resolverle al pueblo hondureño. Y por último, que sean respetuosos uno con el otro para esta campaña, que tengan la altura moral de mantener una campaña respetuosa, algo que no hemos visto hasta ahorita, pero que creo que todos lo merecemos. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital y habernos ampliado el panorama en cuanto a diversos temas de la agenda nacional. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital también les damos las gracias por su atención y les recordamos que esta y cualquier entrevista que quiera ver nuevamente, pues la tiene a un solo clic en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.